Buenas noches, ministro Santiago Peña, ¿cómo anda? Un placer, Carlos, estar nuevamente contigo y compartir acá con el amigo Hugo. ¿Cómo estamos para el sábado? Bien, estamos positivos, imagínate, después del partido de la semana pasada, ¿cómo podríamos estar? Mejor imposible. Mejor imposible. Ya... Tenemos que compartir la mesa con un cerrista. ¿Qué tal, doctor Hugo Rafael Cáceres Agüero? ¿Cómo anda? Un gusto, muy buenas noches a todos. Nosotros también estamos muy bien para el sábado, así que positivos. Voy a contar una infidencia. Una vez hicimos una apuesta por radio de un almuerzo en cualquier restaurante de los Estados Unidos. Washington preferentemente, ¿verdad? Acá con el ministro del BID. Y bueno, gané la apuesta, así que me debe. Probablemente alguna vez le hagamos pagar al doctor Cáceres. Preferiblemente que sea este año. Ojalá que sea este año. Bueno, ministro, ¿cómo estamos? ¿Qué resultados trajo la presencia del Congreso que se hizo del BID, la presencia del señor Moreno? ¿Qué significa todo esto? Una semana muy interesante. El domingo tuvimos la visita y el día lunes el lanzamiento de lo que va a ser la Asamblea 2017 de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones. Esto vuelve a Paraguay después de 52 años, Carlos. Realmente es un evento de gran importancia, es el evento de este hemisferio de mayor importancia. Esto se consiguió y gracias a una gestión que lideró Hugo desde el directorio del Banco Interamericano. Hugo es representante de Paraguay hace 10 años y bueno, una gestión que se vino realizando durante varios años. Se consiguió en el año 2013 que se confirme que Paraguay iba a ser la sede en el año 2017 y nosotros nos llena de orgullo. Estamos hablando de cerca de 3.000 personas que van a venir en marzo del próximo año a esta reunión que no solamente congrega a los líderes económicos, a los ministros de Hacienda de los casi 50 países que forman parte del Banco Interamericano de Desarrollo, sino también trae a empresarios, a la gente del mundo de la innovación, de la creatividad, y nosotros desde Paraguay hemos elegido 3 elementos para celebrar durante esa asamblea: la juventud, la innovación y la competitividad. Entonces, creo que va a ser un evento muy importante donde no solamente le va a permitir a los demás países de la región venir a Paraguay y ver de primera mano lo que está ocurriendo en Paraguay, que hoy llama la atención, sino también a los mismos paraguayos poder ver qué es lo que está pasando en este país, con nuestros desafíos, pero también con las cosas que estamos haciendo bien. ¿Cómo se le ve al Paraguay en el BID? Usted que está en Washington, ¿cómo se le ve a Paraguay? Y se le ve como un país diferente, como dijo el presidente Moreno en su visita, y eso porque es una economía que sostenidamente está creciendo, y está creciendo aun cuando nuestros vecinos más grandes tienen sus dificultades. Entonces, pasar esta prueba ha sido clave. Ha crecido institucionalmente en niveles de transparencia, en los índices sociales se ha reducido la pobreza. Entonces, cuando uno mira América Latina y el Caribe, Paraguay se destaca. Entonces, esta historia de la Asamblea es una plataforma extraordinaria para poder contar esta historia de Paraguay. Es importante llevar Paraguay al mundo, pero también es importante traer al mundo a Paraguay. Aquí van a venir representantes, delegaciones de 48 países de América, de Europa, de Asia. Vamos a tener no solamente esa asamblea donde después de 52 años un paraguayo va a ser presidente de la Asamblea de Gobernadores, ministro de Hacienda, que es el máximo organismo dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Y además tendremos un foro empresarial donde 400 empresas van a venir a Paraguay. Entonces estamos hablando de inversión, y inversión es lo que genera empleo. También tenemos con los jóvenes un tema de un evento muy especial, ideando soluciones que son respuestas de innovación a los problemas que la gente tiene, porque estos eventos tienen que ayudar a mejorar la calidad de la vida de la gente, Carlos. Entonces, Asunción va a ser capital de la innovación social en Latinoamérica en esa semana, ¿no? Es genial. Ahora, el mundo nos ve de una manera, pero nosotros estamos desanimados. El Ministerio de Hacienda o el Banco Central da los números. Macroeconómicamente siempre se destaca que hace 15 años venimos bien, pero la gente no lo siente en su bolsillo, en su bienestar. Los pobres que salieron de la pobreza extrema están todavía dentro de un sector vulnerable que por cualquier circunstancia o pueden subir más arriba, si Dios quiere,
o pueden venir más abajo otra vez y Dios no lo permita, ¿no? Pero esa es la situación. ¿Cómo es que el mundo nos ve de una manera totalmente diferente a la que nos vemos nosotros internamente? Ustedes analizan eso, ministro. Sí, y es una realidad, Carlos, y hay una explicación muy sencilla. El mundo cambió en los últimos años y hoy América Latina está viviendo un cambio en las condiciones externas, en el ambiente económico internacional, que es el peor escenario de los últimos 60 años. Nuestro principal socio comercial y la economía más grande de Sudamérica, que es Brasil, está pasando no por la peor situación de los últimos 60 años, la peor situación de su historia. Brasil nunca registró 2 años de contracción económica como está recibiendo ahora. Entonces, por supuesto que eso tiene un impacto en Paraguay, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros hoy estamos viendo? Que Paraguay crecía en la última década un promedio del 5%, cuando América Latina crecía al 6%. Hoy Paraguay crece al 3,5%, cuando América Latina no crece o está decreciendo. Entonces es una gestión económica mucho más eficiente que está generando resultados. Pero ¿es suficiente? No es suficiente para nada. Hay enormes desafíos por delante que tenemos que seguir mejorando y tenemos que explicarle a la ciudadanía que las condiciones económicas, aquello que le favorecía a Paraguay anteriormente desde afuera, hoy ya no le favorece. Pero, ministro, y necesitamos nosotros, desde adentro, hacer más cambios que generen reformas. No estamos perdiendo el tiempo en no hacer los cambios, en no hacer buena gestión. Por ejemplo, todos sabemos, usted lo dijo muchas veces, no podemos seguir teniendo un presupuesto donde más del 70% vaya a gastos rígidos. No podemos seguir sosteniendo instituciones que cumplen tareas que algunos ministerios están haciendo, ¿verdad? Y cuyos funcionarios ganan millones de guaraníes y hasta tienen 2 bonificaciones más del aguinaldo. Es decir, si vamos a hacer los cambios, ¿cuándo vamos a hacer eso? Carlos, yo creo que las comparaciones siempre son odiosas, ¿verdad? Pero eventos como el que va a tener Paraguay el próximo año con esta asamblea son también eventos muy importantes para comparar cómo está la gestión de Paraguay con el resto de los países. Y yo hoy te puedo decir que Paraguay es el único país que ha aumentado la inversión en infraestructura y que tiene hoy el déficit fiscal más bajo de toda América Latina. Entonces, eso es una realidad. Ha habido un cambio en la composición del gasto público. ¿Es suficiente? No es suficiente. No, porque hasta ahora las obras de infraestructura están en papeles. No, Carlos. Todavía no están en obras. No, Carlos. La ejecución del Ministerio de Obras Públicas en los primeros 7 meses de este año está creciendo 30% con respecto al año pasado. El año pasado tuvo un crecimiento del 20% con respecto al año pasado. Y te digo más. ¿Y por qué no se muestra entonces? ¿Por qué el Ministerio no muestra entonces lo que hace? En los últimos 4 años, el Ministerio de Obras Públicas ha invertido más que en los últimos 16 años anteriores que Paraguay. Esa es una realidad. Sí. No son en papel, es una realidad, es ejecución de obra. Y hoy te puedo asegurar que hablas con las empresas constructoras y a nadie le sobra maquinaria ni empleados. Están trabajando proactivamente a su capacidad total. Y no solamente eso, estamos en las puertas de iniciar las obras más grandes en la historia del Paraguay, como es la ampliación de la Ruta 2 y 7, la reconstrucción de la Ruta Traschaco, la construcción de un nuevo aeropuerto. O sea, acá se ha cambiado la forma de cómo el sector público hace la obra pública y eso se está sintiendo, porque que Paraguay crezca al 3,5% cuando Brasil cae 3%, no es una cuestión del azar, es un resultado de una gestión económica que le ha dado más énfasis en aquello que crea condiciones económicas positivas y que genera empleo. Pero tenemos que acelerar. ¿Y salud, educación para cuándo? Está bien, tenemos infraestructura y en algún momento se van a hacer las obras, pero ¿y salud, educación? Y seguimos en lo mismo, tenemos que seguir aumentando la inversión en educación, tenemos que seguir aumentando la inversión en salud. La pregunta, Carlos, que nosotros tenemos que hacernos es, ¿y la plata que ya estamos gastando en educación, estamos gastando bien? La plata que estamos gastando en salud, ¿la estamos gastando bien? O sea, no es una cuestión solamente de aumentar, sino de continuar trabajando en la calidad de ese gasto. Yo te puedo adelantar que el presupuesto que nosotros vamos a presentar a fin de este mes al Parlamento, la institución con el mayor incremento va a ser el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, esa es una apuesta muy grande y cuando nosotros empezamos a sumar todas las instituciones y todo el gasto público en el rubro de educación, no solamente el Ministerio, tenemos que acordarnos también cuánto se gasta en las universidades, cuánto se gasta en otros organismos. ¿Y en salud le van a dar el mismo presupuesto de hace 2 años? Vamos a mantener el mismo presupuesto de este año, el mismo presupuesto de este año vigente. Y solo para complementar ahí, Carlos, una mirada, si querés, externa, viendo todos los países, América Latina ha cambiado con respecto a sus demandas, ¿sí?
ha aumentado la clase media y hay y mayores exigencias. Exactamente. Sí. Y eso también está pasando en Paraguay. Ahora, todo lo que dije de la parte positiva nos quita los grandes desafíos que tenemos que vos estás nombrando. Y eso se ve, y también se ve desde afuera. O sea, acá hay muchísimo por hacer. Y un tema más que agregó a lo que decía el ministro. Nosotros partimos de una base distinta. O sea, nosotros todavía tenemos un ingreso per cápita que es la mitad de lo que tiene Brasil, Argentina, Uruguay. Entonces, estamos mejorando en esa carrera, sin duda, y Paraguay va a seguir creciendo con esta fuerza joven que tenemos, que es impresionante, ¿verdad? Que es un bono demográfico extraordinario, ¿verdad? Haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Las inversiones correctas que vos mencionaste son esos sectores, definitivamente. Ahora, estábamos hablando con la gente de las Naciones Unidas y ya nos alertaba acerca del desaprovechamiento que se está haciendo de ese bono demográfico, que es una ventaja competitiva de Paraguay. Tenemos más de 1 millón de jóvenes entre 15 y 29 años fuera del sistema escolar. Eso es una gran... Es decir, lo que debería ser una ventaja se va a convertir dentro de poco tiempo en una desventaja. Es decir, porque vamos a tener más gente pobre, va a ser una mayor carga para el Estado. Entonces, algo tenemos que hacer. Y tenemos que seguir insistiendo en cómo le ayudamos a los jóvenes a que permanezcan en las escuelas y aquellos que van a la escuela que tengan la oportunidad de ir a la universidad. Y vos sabés, claro, Carlos, realmente la fuerza que le estamos poniendo con las becas Carlos Antonio López. Totalmente. Porque lo de las becas Carlos Antonio López no es solamente un incentivo para aquel que fue a la universidad, terminó una carrera y ahora tiene la oportunidad de hacer una maestría o un doctorado. Esta es una oportunidad y un incentivo para el chico que está terminando el colegio y que hoy dice, vale la pena ir a la universidad. Y no solamente ir a la universidad, sacar buenas notas en la universidad, porque si yo tengo buenas notas en la universidad, voy a poder ir a estudiar a una de las mejores universidades del mundo y el gobierno me va a apoyar y me va a financiar. Entonces yo creo que esto es una política de Estado que va a trascender esta administración, pero va a marcar un antes y un después en lo que es la formación de excelencia en el Paraguay. Y ahora, yo a eso solo agrego que mirando desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el programa de la jornada extendida. ¿Por qué los chicos del sector privado que van a escuelas privadas solamente tienen acceso a tener una jornada extendida? Bueno, aquí hay un programa, una inversión que se está pensando, que se está haciendo, que va a ayudar a nivelar ese tema, porque no hay forma de mejorar ese nivel de educación si no invertimos mucho más. Hay que meterle preso también a algunos intendentes y gobernadores que mal usan esos fondos que son para la alimentación y que puede permitir que los chicos hagan la doble escolaridad, como se dice, ¿no? Y que permanezcan en la escuela y se alimenten bien. Mientras no hagamos eso, es decir, mientras no existan ese tipo de ejemplos, esta gente va a seguir haciendo lo que quiera con esos fondos. Y lo último, Carlos, ahí conecto el tema de juventud que mencionó el ministro, que va a ser un tema de la Asamblea, porque es clave para Paraguay. Y no clave tiene nada para que ver América con Latina. el ministro más joven. El tema es que, y hay un tema que tiene que ver con la economía creativa, que es algo que le interesa a los jóvenes. Toda la parte de artes, de música, de videojuegos, la parte digital, que va a ser un objeto de este tema también, donde los jóvenes de Paraguay van a poder encontrarse con artistas, con líderes sociales, con la gente de la academia, conociendo todo lo que se está haciendo en América Latina y en el mundo. Va a ser un gran encuentro para ayudar a nuestro país también en esa área. Quiero insistir. Ahora, las Naciones Unidas, me interesa esto porque usted hablando del bono demográfico. Hay 1 millón de personas. ¿Qué se va a hacer con ese 1 millón de personas? Tiene que haber un programa que contemple a esa gente que va de la franja de 15 a 29 años, ¿verdad? Para hacer algo en ellos. Porque si no van a perderse. A ver, Carlos, yo creo que obviamente nada sustituye lo que es la formación escolar y la universitaria, por supuesto, ¿verdad? Pero no tenemos que desconocer el potencial también de esa educación técnica. Claro, por eso. Que se le está dando. ¿Cuál es la información que hoy tenemos? Vos sabés, Carlos, que en los últimos 3 años, con la misma ley que tenía Paraguay hasta el 2013, que es la ley del régimen de Maquila, se duplicó la cantidad de empresas. Pasamos de tener 50 empresas a más de 100 empresas trabajando bajo el régimen de Maquila, se han generado más de 5.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que nos dicen hoy esos empresarios? Dicen, nosotros vamos a Paraguay y encontramos probablemente no la población más educada,
pero es la más entrenable, es altamente entrenable la mano de obra paraguaya. El joven paraguayo quiere aprender, está comprometido y ese es un valor intrínseco, un capital humano enorme que nosotros tenemos que saber utilizar. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nosotros necesitamos darle oportunidad a nuestros jóvenes, tenemos que darle oportunidad a través de una educación escolar, tenemos que darle oportunidad a través de una educación técnica, tenemos que darle oportunidad a través de la universidad terciaria y tenemos que darle la oportunidad que vengan empresas que los puedan entrenar y los puedan insertar en el mercado laboral. Y nos estamos dando unas enormes sorpresas y sorpresas que hoy están revelando que Paraguay es tremendamente competitivo. No solamente ofrecemos precios competitivos, la mano de obra es competitiva, es de calidad. Sí, ciertamente, ministro, y eso lo dicen todos los empresarios que vienen a nuestro país. Pero hay un tema, es decir, es una coyuntura el tema de la maquila. Es un tema porque lo que hay que buscar es que nuestros chicos no sean solamente mano de obra, sino que puedan vender inteligencia. Y cuando lleguemos a ese nivel, sí podemos decir, este país está desarrollado. Y eso se construye con una visión a largo plazo, Carlos. Vos sabés que este gobierno puso la mirada a largo plazo y puso objetivos que van a trascender esta administración. El Plan Nacional de Desarrollo pone a Paraguay una visión al año 2030. Entonces nosotros tenemos una estructura económica que nos va a seguir dando frutos. Esta economía va a seguir creciendo, tenemos todas las condiciones para que siga creciendo. Pero probablemente en 10 años este modelo agroexportador se va a empezar a acabar. Sí. Y nosotros tenemos que tener una economía basada en innovación, en conocimiento, en tecnología. Por eso que la inversión que se está haciendo hoy en la jornada extendida, en el K3, en el K4, en las becas Carlos Antonio López, en otros programas de formación, docente, de TICS, van a revolucionar la educación para la próxima generación, no para mañana, no para el año que viene. Y eso es lo que nosotros estamos apostando, donde probablemente nosotros no veamos los resultados, pero la próxima generación nos va a agradecer. Ahora, y sobre nuestra deuda, y quiero complementar el tema de la deuda con ustedes dos. Me decía una persona muy entendida en materia de construcción, Paraguay va a desarrollarse endeudándose, pero ojo, endeudándose con obras necesarias, no faraónicas, no innecesarias. Y hasta este momento, me dijo esa persona, muchas de las obras, por ejemplo el superviaducto, ¿para qué un superviaducto que va a salir más caro si haciendo un viaducto como los que tenemos en otras partes iba a representar menos costo, iba a tener la misma utilidad, iba a costar menos plata? Carlos, te puedo asegurar que esa persona no pasa por esa intersección, te puedo asegurar. Te hace un cálculo muy sencillo. Aquel ciudadano que vive en Luque y tiene que irse hasta el centro todos los días, tarda en promedio 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Sí. Para una jornada laboral de 8 horas. Eso representa un impuesto sobre su salario del 50%. Ese es el sobrecosto que le está pagando por tener que gastar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Es inhumano, es inmoral que hagamos eso. Entonces tenemos que hacer las inversiones para que ese ciudadano pueda tardar media hora en llegar a su puesto de trabajo. Y eso no se soluciona simplemente con un pequeño viaducto. Se soluciona con un gran viaducto, se soluciona con un transporte como el Metrobús, se soluciona con un transporte público de buses de calidad que funcionen, que lleguen a tiempo, ¿verdad? Es un conjunto de medidas que se vienen haciendo. La relación de la segunda parte de la franja costera, un conjunto de medidas que va a hacer que el ciudadano asunceno y el que vive alrededor de Asunción no tenga que pasarse 4 horas por día trasladándose de un lugar a otro. Bueno, es interesante su punto al respecto, pero ¿y la deuda? ¿Cómo la manejamos en un futuro? Es decir, para mucha gente es excesiva la deuda que este gobierno está dejando para el futuro. Un tema de deudas, yo solo quiero agregarte de vuelta una mirada con los países de la región. Y es que a mí me toca trabajar con representantes de 48 países, de América, de Asia y de Europa. Cuando se trata Paraguay en el directorio del BID, sorprende el bajo nivel de deuda que nosotros tenemos. Con relación a países de América Latina, con relación a los países de Europa, incluso algún asiático, ¿verdad? Pero creo que dijiste muy bien, y el ministro lo ha marcado, si estamos con un tema de deuda que es infraestructura productiva, en programas que son claves, que tienen un retorno, que es el análisis que se hace, es la forma de hacerlo. A mí, mirándolo de afuera y viendo, como dije, el conjunto de los países, los números de Paraguay son envidiables. Nuestro desafío es
ejecutar esos programas, ejecutarlos bien, de la mejor forma, que sirvan a la ciudadanía y sobre todo que sirvan a la gente que más necesita. Por ahí va nuestro Carlos, tema. acá yo creo que lo que nosotros lo que está planteando el gobierno es cambiar la forma como se venía haciendo las cosas. Este es un país que no invertía y eso es lo que explica el nivel de atraso que nosotros tenemos en obras de infraestructura. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hace cuestión de un mes le acompañé al presidente a hacer unas inauguraciones en Alto Verá, en el departamento... El departamento más pobre del país. El departamento más pobre del país. Y ahí se hizo una ruta. Es decir, la ciudad la ciudad más la ciudad sí. Y se hizo una ruta de 11 kilómetros que mantenía aislado Alto Verá con el resto de las comunidades. 11 kilómetros de un camino que le mantenía aislado. Esa obra se hizo con bonos soberanos. Entonces, anda a preguntarle a esa gente si realmente cambió la vida de ellos luego que se hizo el asfalto de esa calle. Cambia vidas, ¿verdad? Y así uno empieza a sumar esta obra que se hizo, el puente que se hizo en el interior. O sea, la inversión que nosotros tenemos que hacer es realmente enorme. Y es porque no la hicimos. Entonces, es muy fácil, de la comodidad de nuestras casas en Asunción, cuestionar de que la deuda está creciendo cuando nosotros no sabemos ni mencionamos las necesidades que hay en el país. Y después cuando empezamos a ver en el contexto dónde está Paraguay, oh sorpresa nos damos cuenta que Paraguay es el país que tiene menor nivel de deuda en toda América Latina, el país que menos se ha endeudado, porque también ha sido el país que menos ha invertido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los niveles de deuda de Paraguay, nosotros tenemos que estar diciendo, ¿cuál es el costo de no hacer una inversión? El atraso. ¿Cómo le estamos sacrificando y cuál es el costo que le estamos imponiendo a las localidades que hoy están totalmente aisladas por no hacer las inversiones necesarias? ¿Cuál es el costo que nosotros le estamos imponiendo a los asuncenos por tener que estar pasándose 4 horas trancados en el tráfico? Porque el viaducto se tenía que haber hecho hace 15 años. No es una idea que a nosotros se nos ocurrió. Y uno empieza a ver las obras que está haciendo este gobierno y eran obras que tenían que haberse hecho hace 10, 15 años. Entonces nosotros hoy estamos pagando las consecuencias de no haber hecho eso, pero nos vamos a ir de esta administración sabiendo que hicimos lo que era lo correcto. Ahora, lo del IPS y usar los fondos de jubilación para obras de infraestructura, ¿de quién es la idea? ¿Del Ejecutivo? Yo tengo entendido que esa idea es solamente un medio de comunicación que puso eso en un titular, pero no hay ninguna iniciativa en ese... No hay ninguna iniciativa del Ejecutivo no hay en ese ninguna sentido de usar los fondos del IPS. No, porque de hecho la ley que hacía referencia, que es la 5074, la del proyecto de llave en mano, eliminó justamente esa posibilidad. Había un artículo 10 que daba la posibilidad de que las cajas de pensiones puedan invertir, que tiene mucho sentido. Hoy en Colombia, en Perú, en Chile, los grandes inversores en los proyectos de inversión en infraestructura son los fondos de pensión, sí, porque tiene pero mucha en Chile, lógica. Está bien, ministro, pero en Chile, para estar actualizado, sí, hoy en Chile hay justamente una reacción contra el uso de los fondos de jubilación para hacer más obras de infraestructura. Justamente en este momento hay una gran corriente de opinión que dice que ya llegó el momento de parar del uso de los fondos jubilatorios. Es llamativo porque Chile está muy adelantado en muchas cuestiones respecto a nosotros. El razonamiento es el siguiente, Carlos. Los fondos de pensión es el ahorro a largo plazo que tienen los países. Y el ahorro a largo plazo, vos lo que tenés que utilizar es para hacer inversiones a largo plazo. Nosotros no podemos utilizar el ahorro de largo plazo de Carlos Peralta, que vas a utilizarlo dentro de 30 años para prestarle a Santiago Peña para que use su tarjeta de crédito a 60 días. Vos tenés que guardar eso e invertir a largo plazo. ¿Y cuáles son las inversiones a largo plazo? Y son las obras de infraestructura. Eso es lo que te asegura el rendimiento y la seguridad a largo plazo. Entonces, ¿y cuál es el retorno que va a tener a los fondos de jubilaciones? A los fondos... Y las tasas de interés que pagan las inversiones. Son de las tasas de interés más rentables que ha tenido. Las inversiones más rentables que ha tenido IPS, por ejemplo, ha sido la inversión que hizo en esta obra de Tapeporá. ¿Verdad? Esa financiación con recursos de IPS y fue de las operaciones más rentables que tuvo IPS. Y no solamente es un tema de rendimiento, ¿verdad? Esta es la plata de los asegurados, es un tema de diversificación. Uno no puede poner todo en el sistema financiero en el corto plazo aquí. El tema es poder diversificar. Entonces, esto permite a una institución como el IPS tener una política que diversifica sus inversiones. Y en el caso, porque tenemos un programa con IPS del BID, inversiones con garantía AAA.
el Banco Interamericano no es un banco privado, es un banco público internacional. exacto. Sus dueños son 48 países y es un banco AAA, entonces que garantiza al 100% algunas operaciones que puede hacer IPS. Eso le ayuda a IPS a diversificar y yo leí algunos comentarios, ¿verdad? Asegurados que pueden estar preocupados con eso. Creo que es lo más seguro que se puede hacer, una política de diversificación y tener una garantía AAA en este caso, ¿verdad? Además, reforzar lo que dice, el ahorro de las inversiones en todos los países ha ayudado al desarrollo a través de la infraestructura. Nosotros tenemos una ventaja, Carlos. Paraguay viene de alguna manera rezagado de lo que ha sido América Latina. Entonces nosotros venimos viendo desde atrás cuáles han sido las experiencias exitosas y cuáles han sido los fracasos también que hemos visto en la región, ¿verdad? Y si nosotros vemos dónde Paraguay mantiene todavía esos niveles de rezago, es el acceso al crédito. Paraguay no tiene acceso al crédito a largo plazo. Hemos avanzado muchísimo en el acceso al crédito a corto plazo. Hoy las empresas tienen acceso al crédito a 1, 2, 3 años. Pero nosotros no podemos competir, no le vamos a dar el nivel de competitividad a nuestras empresas si no se pueden fondear a 10, 15 años, como sí lo hacen empresas argentinas, colombianas, peruanas, chilenas. Ahí es donde perdemos competitividad. Entonces, ¿de dónde va a venir el financiamiento a largo plazo? Y va a venir del ahorro a largo plazo. Por eso que ahí nosotros estamos proponiendo que tenemos que tener un regulador, alguien que controle el uso de esos recursos. Así como hay un superintendente de bancos, como hay un superintendente de seguros, necesitamos también tener un superintendente de fondos de pensión, porque también hemos tenido malas experiencias, Carlos. O sea, la caja de Itaipú, la caja de jubilados bancarios. Hoy eso le cuesta al Estado paraguayo, con impuestos de los contribuyentes, 30.000 millones de guaraníes al año estamos pagando, porque hubo una mala administración. Y faltó plata. Hubo gente corrupta. Y pero por supuesto, Carlos, pero por eso necesitamos un ente regulador que estamos trabajando hoy con el sector privado para tener una propuesta y presentar al Congreso lo antes posible. Qué lástima que me va el tiempo, son justito las 23. 30 segundos para cada uno. Comenzamos con usted, Majar, a ver. Decirle sencillamente que felices de que vamos a tener este evento extraordinario el año que viene, que va a mover todo el tema de la hotelería, de los restaurantes. Entonces, que sea una asamblea de nosotros paraguayos, de hacer algo extraordinario para recibir a toda esta gente que va a venir y Asunción, capital de la innovación social el año que viene. Excelente. Ministro. Algo está pasando en Paraguay, Carlos. Algo está pasando en Paraguay que llama la atención en todos los países de la región. Paraguay hoy está sobresaliendo. Hay buenas noticias. Yo creo que la visita del presidente Moreno esta semana, el día de hoy también nos está visitando el presidente de la CAF. Y todos hablan de alguna manera que hoy están viendo una transformación en Paraguay. Yo creo que es motivo de que los paraguayos nos sintamos orgullosos. Bajo ninguna circunstancia tenemos que sentirnos satisfechos. Todavía hay muchísimo por hacer. Tenemos enormes desafíos como sociedad, entendiendo que tenemos que trabajar todos juntos, no responsabilidad solamente del sector público, privado, la sociedad civil. Como sociedad tenemos que trabajar, pero tenemos que reconocer que hoy Paraguay llama la atención por las buenas razones. Y esas buenas razones es que lleva llevando un proceso de transformación económica, política y social en el sentido correcto. Gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, me voy con una sensación de ambivalencia. Por una parte, preocupado y por otra parte, después de escucharla a ustedes, quiero ser optimista. Me cuesta ser optimista porque yo vivo acá y padezco lo mismo que padecen los compatriotas. Esperemos que la Fiscalía haga su trabajo, que la Fuerza de Tarea Conjunta haga su trabajo, que el sector económico del gobierno haga su trabajo y que toda la sociedad también empiece a despertarse. A ver, nos reencontramos el próximo miércoles y ojalá con el triunfo de Olimpia este sábado. Hasta entonces.